Gracias por acompañarnos un día más en esta enseñanza. Les damos a todas la bienvenida, a quienes están con nosotros y quienes verán el video después. Muchísimas gracias. Esta enseñanza corre a cargo de nuestra amada Karina Román, así que le damos a ella los micrófonos. Muchas gracias por ver. Buenos días a todas. Soy Karina Román. Pues hoy me toca compartirles a ustedes el Salmo 128 en la versión Nueva Traducción Viviente. La voy a leer de los versículos del 1 al 6, ¿vale? El título de este salmo es Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Comienzo a leer. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Perdón, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivos alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para todos los que temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Este salmo nos habla sobre la protección, trabajo, familia, ¿no? También voy a leerles una parte del Salmo 127 que yo le andaba anteriormente, ¿no? Solo el versículo 3, ¿no? Los hijos son un regalo del Señor, es una recompensa de su parte, ¿no? Qué bendición realmente que hoy sepamos que nuestros hijos es una bendición, es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Yo antes pensaba que pues los hijos tú los podías decidir cuántos, cuándo, ¿no? Porque a veces tú te organizas y dices, bueno, para esta fecha quiero, me quiero quedar embarazada y todas esas cosas, ¿no? Pero hoy sabemos que es por gracia y misericordia que el Señor nos permite tener cuántos hijos, en qué momentos, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años perdí a un bebé y bueno, hoy entiendo que es porque así le plació al Señor, ¿no? En su momento pues no lo comprendes, hoy que estoy en los caminos del Señor entiendo eso. También entiendo que yo me sometí a un tratamiento de fertilidad, perdón, para tener hijos, porque no podía quedarme embarazada y hoy entiendo que sí, bueno, esos tratamientos, pues sí, los hice, pero también fue por gracia que el Señor me permitió tenerlo, ¿no? Porque también he escuchado personas que se han sometido a muchos tratamientos y aún así no han podido quedar embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quería compartirles un poco sobre la introducción de este salmo. Ahora vamos a hablar sobre el versículo 1, que tiene como título como creyentes piadosos, ¿no? Voy a volver a leer el versículo. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos, ¿no? Antiguamente vemos en la Biblia, ¿no? Que había matrimonios arreglados por los padres, ¿no? Tenemos un ejemplo de una pareja judía que verdaderamente temía al Señor, ¿no? La historia de Jacob y Ruth, ¿no? Felices también los hombres que tienen un temor reverente a Dios. Es una actitud de respeto y amor, ¿no? Porque ellos querían ser fiel a Dios, ¿no? Que intentan cada día hacer lo correcto en sus vidas, meditando en su palabra, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 28, 1, 2 en la versión Reina Valera. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, perdón, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este es un pacto que hizo Dios con Israel. Si obedecían, Dios satisfacería sus necesidades, ¿no? Si desobedecía, Él castigaría esto, ¿no? Esto se ve en la versión del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento podemos ver estas cosas, ¿no? Ejemplo, hoy en día podemos ver muchas iglesias que solo predican de un Dios de amor y de los beneficios que Dios te puede dar. No se predica de que tiene que haber un temor reverente, que es reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas y someterse a su voluntad y obedecer sus mandatos o estatutos, ¿no? Yo en lo personal ya les he comentado anteriormente, ¿no? Que yo antes iba a la iglesia y siempre se predicaba en esa iglesia donde estaba anteriormente congregándome, que se hablaba solo de un Dios de amor, de un Dios que te ama tal y como eres, de un Dios que te ama y que solo te da como, es para que te prospere, ¿no?
Y cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar su palabra, te das cuenta de que no solo Dios es amor, también es un Dios justo, que Él corrige a sus hijos, ¿no? Podemos también estudiar, ¿no? Más a fondo los atributos del Señor y podemos ver la soberanía, la longanimidad, Dios es amor, Dios justo, o sea, un montón de cosas. Cuando yo comienzo a estudiar estas cosas y a estudiar la Biblia, te das cuenta que no solo Dios es amor. Y cuando yo entendía que solo Dios era amor, yo, o sea, no había un cambio en mi vida porque decía, pues si Dios me ama tal como soy, yo porque voy a cambiar, todos los demás están mal, menos yo. Y cuando tú comienzas a leer y ves en la Biblia las vidas de muchos, ¿no? De David, yo que sé, no me acuerdo, ay, perdón, que estoy un poco nerviosa, de David y otros, ¿no? De Job, por ejemplo, ¿no? De Daniel y muchos otros, como Dios, o sea, eh, en David corrige muchas cosas que él había hecho, ¿no? Que no estaban bien ante los ojos de Dios. Entonces, y dices, wow, y te das cuenta y dices, Señor, perdóname por todas las cosas. Y ahí es cuando tú te ves como que eres una mujer pecadora. Hoy me doy cuenta de todo y muchas cosas que yo he hecho en mi vida y digo, Señor, perdóname, perdóname, ¿no? O sea, me doy cuenta de lo que es realmente, ¿no? Porque si pienso que Dios es amor y me ama tal como soy, no va a haber convicción de pecado en mi vida y voy a continuar haciendo lo mismo. Pero hoy me doy cuenta, estudiando su palabra, que hay consecuencias también de nuestras malas decisiones, de las cosas que hacemos, que no se alinean a las cosas del Señor y el Señor tiene que corregir a sus hijos, ¿no? Y bueno, luego también leemos en Mateo 6:33, versión Reina Valera, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Se necesitan tres también para formar un matrimonio, ¿no? En un matrimonio, primero es Dios, el hombre y la mujer, ¿no? Cuando yo también entiendo esta cosa, porque uno cuando se casa y viene del mundo, pues es el hombre y la mujer y ya está. Pero cuando comprendes realmente que primero en todo tiene que ser Dios, wow, es increíble. Yo ahora sé que mi matrimonio no funciona si no es primero el Señor en nuestras vidas, ¿no? Y qué maravilloso es cuando comprendes eso. Realmente mi matrimonio, mi vida ha cambiado y tengo otra perspectiva, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Porque antes cada uno lucha por sus fuerzas, todo, pero ahora sé que es el centro, es el Señor y ya no puedes actuar o vivir de la misma manera que vivía antes, ¿no? Em, por ejemplo, también vemos en Lucas 11:28, versión Reina Valera. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué importante es guardar su palabra, escucharla, meditarla, ¿no? Y aquí dice bienaventurados. Felices son los hombres que oyen la palabra del Señor y la guardan y la practican, porque no solamente sirve oírlas y leerlas y ya está, sino ponerlas en práctica en nuestras vidas, ¿no? En Apocalipsis 22:7, en versión Reina Valera, ¿no? Leemos, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿no? En Gálatas 5:16, versión Reina Valera también. Digo pues, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Qué importante es someternos al Señor, al Espíritu, para ser guiados por Él, porque muchas veces nos dejamos llevar por la carne y eso no nos lleva a buen camino. Yo muchas veces me he dejado a veces llevar por mi carne porque aún no estoy santificada del todo. Quiero y cada día intento vivir en santidad por amor a Dios, pero cometo errores y muchas veces me doy cuenta que hay una lucha en mí, de mi carne y mi espíritu, ¿no? Entonces tenemos que menguar esa carne, morir a esa carne para que el espíritu crezca en nosotros y poder hacer las cosas correctamente, ¿no? Guardar su palabra, meditar, y eso muchas veces cuando queremos hacer algo, yo no lo sé si usted, pero nos retumba en nuestra cabeza su palabra. Yo a veces quiero hacer algo en mi carne y es su palabra que está ahí, que está aquí diciéndome no, o sea, no, lo que yo he estudiado, ¿no? O sea, lo que yo he estudiado. Entonces, pues bueno, eso les comparto un poquito sobre esto, de no satisfagamos los deseos de la carne, sino seamos guiados por el Espíritu, ¿no? En Efesios 5:15, versión Reina Valera, dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andáis? No como necios, sino como sabios. Muchas veces somos necios, entonces tenemos que ser conscientes y estar constantemente examinándonos, ¿no? Para no ser necios y caer en cosas que no son correctas ante los ojos del Señor, ¿no? En Primera de Juan 2:6, versión Reina Valera también, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo, ¿no? En Deuteronomio 10:12, versión Nueva Traducción Viviente, y ahora Israel, que requiere, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué importante es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el Señor nos demanda? Que quiere que
vivamos de la manera que le agrade a Él, ¿no? Que lo amemos, que lo sirvamos, que lo amemos con todo el corazón, que meditemos en su palabra, que hagamos lo correcto, ¿no? Eso es ser, eh, ¿cómo se llama? Tener un amor reverente al Señor, porque muchas veces hablamos de ese Dios de amor y no hay convicción de pecado en nuestras vidas, seguimos haciendo lo mismo. Y no, tiene que haber una reverencia, un amor, un deseo de querer vivir en santidad por amor a Él, agradarlo a Él, por, lo, por todo, o sea, por todo lo que ha hecho por nosotros y aún por lo que sigue haciendo, ¿no? Porque cada día vemos cómo el Señor obra en nuestras vidas, ¿no? Ahora voy a leerles el versículo 2. El título del versículo 2 es Como trabajadores exitosos. El versículo 2 es, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás, ¿no? El Señor es quien da a su pueblo poder para obtener riquezas. Qué fácil es para nosotros pensar que nuestra planificación, habilidad y trabajo duro lo lograron todo, pero no, sin la bendición del Señor todo trabajo es en vano, ¿no? Leemos en Deuteronomio 8:18, versión la PDT. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo que está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. También leemos en Deuteronomio 4:40, versión nueva traducción viviente. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra, que el Señor tu Dios te dé para siempre. Perdón, eh, que disfrutes de una larga vida en la tierra, que el Señor tu Dios te dé para siempre. Filipenses 4:19, versión Reina Valera también. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos trabajar honradamente para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor, ¿no? Ser buenos administradores también de los recursos que el Señor nos da. Por ejemplo, yo antes de estar en Cristo, mi esposo, por ejemplo, les cuento un pequeño testimonio. Él ganaba mucho más de lo que gana ahora, ¿no? Y nunca nos ha alcanzado el dinero, siempre andábamos endeudados, ¿no? Teníamos deudas y todo eso, ¿no? Y desde que estamos en Cristo, ¿no? Le entregamos, ¿no? Y le decimos y le pedimos que nos ayude a ser buenos administradores con el dinero que Él nos proporciona. Ahora Él tiene un trabajo donde gana menos, pero gracias a Dios no nos falta, no nos falta, no nos falta de verdad y hemos aprendido a ser buenos administradores con el dinero que el Señor nos da, ¿no? Te sorprende realmente cómo son las matemáticas del Señor, ¿no? Y ahora el dinero que Él te da, utilizamos sabiamente, porque yo antes era una mujer también gastadora, ya les he comentado anteriormente, ¿no? O sea, me endeudaba, que era como compradora compulsiva o tenía pues una ansiedad y compraba cosas innecesariamente por suplir una necesidad tal vez de un vacío que había en mi corazón. Pero hoy en día el Señor llena muchas cosas en mí, llena tanto que ahora incluso yo les he comentado que yo iba a comprar y decía, quiero comprar, y venía su palabra y venía, ¿por qué lo compras? ¿Tienes, por qué lo haces? ¿Tienes una necesidad? ¿Lo necesitas? ¿Por qué? Y era una lucha de mi carne, ¿no? Contra el espíritu de hacer lo correcto, ¿no? Y ahora pues doy gracias a Dios porque el Señor nos ha guiado a mi esposo y a mí a ser buenos administradores con el dinero, ¿no? Aunque ahora mi marido no gana no tiene las mismas condiciones del trabajo que tenía. Y bueno, pues estamos aquí gracias al Señor que nos ha ayudado y nos va dirigiendo, ¿no? A ser buenos administradores, a organizarnos con el dinero que nos da, a no vivir más, ¿cómo se dice? O sea, a no llenarnos o querer vivir algo que no tenemos, ¿no? Como antes lo hacíamos, ¿no? Ahora tenemos este dinero, planificamos con esto, no queremos endeudarnos, si podemos, podemos, y si no, no, será en el tiempo que el Señor nos lo permite, ¿no? Y bueno, eso quería compartirles un poquito, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el versículo 3, que tiene como título, bueno, voy a leer ¿cómo se llama? El versículo, perdón, y el título es Como padres felices. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Podemos también leer en Ezequiel 19:10, versión Dios habla hoy. Tu madre parecía una vid plantada junto al agua, fecunda y frondosa, gracias a la abundancia de riego. También vemos en Mateo 15:13, versión Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Vemos cómo solo es el Señor quien da ese fruto en nuestras vidas. Nosotras las mujeres tenemos que ser esa ayuda idónea que da fruto en su hogar para glorificar a Dios.
¿no? Eh, bueno, la verdad a mí me costó mucho entender eso, ¿no? Porque casi siempre actuaba yo en mis emociones y no era consciente de que la mujer sabia edifica y la necia la destruye, ¿no? Yo cuando estaba en el mundo, pues hablaba y decía cualquier lo que me salía lo primero, ¿no? Y hoy entiendo, cuando escuchas, ves, lees la palabra, la mujer tiene que ser esa ayuda idónea, ¿no? Esa ayuda idónea de ese hombre. Me acuerdo que cuando fui a una reunión de mujeres, se abrió sobre el matrimonio, que el hombre y la mujer se unen y que él tiene una visión desde una parte y la mujer desde otra. Entonces, al estar juntos, cuando giran alrededor y tienen las perspectivas, cada uno de distinta manera, pero están juntos y tienen que apoyarse, ¿no? Como ese cuando vas, el yugo que lleva, ¿no? Tiene que ser al mismo, ¿cómo se dice?, nivel. Uno no tiene que ser más alto que el otro, no tienen que llevar los dos la carga, ¿no? Entonces, wow, cuando yo lo vi, dije, bueno, o sea, me uno, somos uno solo, él tiene una visión desde este punto, yo tengo desde otra, tenemos que estar juntos, cuesta, porque cuando tú vienes del mundo arraigadas con ciertas cosas, te cuesta, pero cuando es el Señor quien te confronta con su palabra, la ley, la medita, la mujer, tiene que ser esa ayuda idónea, la mujer necia destruye. Y tú meditas y dices, ¿qué estoy siendo? O sea, tenemos que examinarnos, porque, bueno, no sé, creo que las mujeres somos muy emocionales y a veces lo primero que se nos sale lo decimos, pero gracias a que Cristo está en nosotros, nos ayuda a cada día a controlar, a ayudar y tener ese dominio propio con nuestras emociones, ¿no? Y ya no creo que somos, ¿no? Muchas cosas meditamos, ¿no? Como anteriormente hablábamos en una reunión, la hermanita Gloria estaba orando y decía, ¿no? Hasta que los gestos, y yo muchas veces cuando alguien me hablaba y decía, ¿qué? Así, ¿no? O sea, una contestación fea y ahora digo, uy, no puedo hacer eso, ¿qué? Intentas cambiar muchas cosas porque ya no puedes vivir de la misma manera que vivías antes, ¿no? Entonces, todas esas cosas el Señor va transformando en ti, como decía, ¿no? Anteriormente, Él dará ese fruto y su palabra retumba en ti, entonces tú tienes que cambiar, tienes que poner también de tu parte, hacer tu parte, pero el Señor es el quien va a dar ese fruto en ti constantemente cuando leemos, cuando practicamos, y no solo ser oidores o leer, sino poner en práctica cada día, es cada día, un día a la vez, ¿no? Que podamos hacer esas cosas. Bueno, luego, instruir a nuestros hijos, ¿no? Eh, con nuestro ejemplo, ¿no? Ellos en su momento darán fruto, ¿no? Somos esa viña que da fruto. La esposa fiel no es infiel en su propia casa, cuidando a los niños, que ella ama mucho, ¿no? Se necesita paciencia para cuidarlos a medida de que crecen, pero los esfuerzos son gratificantes. También, pues, un testimonio pequeño, ¿no? Yo antes cuando estaba en el mundo, pues decía, ya mis hijos están grandes, ¿por qué no he trabajado? O sea, como que dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Pero hoy doy gracias a Dios que el Señor no me permitió trabajar y dedicarme a mi casa, a mi hogar, a cuidar de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Y hoy comprendo que todo eso tenía el control del Señor por algún motivo, ¿no? Bueno, mis hijos no son creyentes, pero nosotros intentamos compartirle y veo que el Señor hace su obra porque veo cambios en mi hija, en mi hijo, y yo digo, Señor, solo eres tú, Señor, quien da esos frutos. Ellos, bueno, pues a veces no quieren compartir ciertas cosas, pero nosotros con su padre pues intentamos hablar y vemos cosas que el Señor hace, ¿no? Creemos que en su momento dará fruto. Hay una fe y una esperanza, ¿no? En su palabra. Y bueno, eso, compartirles un poco. Eh, también, bueno, en otro estudio que hablamos sobre el olivo, ¿no? Que es un árbol que resiste muchos cambios climáticos, ¿no? Y aún así da fruto y se renueva constantemente, ¿no? Nosotros también somos así. Nosotros constantemente estamos dando fruto. Pasaremos por distintas pruebas, distintas aflicciones, distintas cosas, pero ahí está la palabra. La palabra del Señor es la que nos mantiene y nos mantendrá para seguir peleando esta nueva batalla hasta que vayamos a la presencia del Señor, ¿no? En Mateo 19:14, versión, ay, perdón, no apunté la versión que es esta. Les voy a leer Mateo 19:14. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como niños, perdón, a los que son como estos niños, ¿no? En Génesis 2:18, versión Reina Valera. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En Génesis 2:24, versión Reina Valera. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Proverbios 12:14 también, en versión PDT, la esposa buena es el orgullo de su esposo, pero la mala acaba con él, ¿no? Ya les conté sobre qué importante es unirnos, trabajar en equipo, y a lo mejor tu esposo no es creyente,
pero nosotros como mujer conocemos la palabra y tenemos que ser esa ayuda idónea, someternos a Él, y muchas veces tal vez nos cuesta porque pues hemos venido arraigadas con ciertas cosas, pero el Señor nos va instruyendo en su palabra y tenemos que morir a esas cosas que hemos arraigado para ser esas ayudas idóneas, ser esa que nos unimos en una sola carne, ¿no? Y eso, perdón. Ahora les voy a hablar del versículo 4, les voy a leer. Es la bendición, no, perdón. Esa es la bendición del Señor para los que le temen, ¿no? En Éxodo 19:5, versión Nueva Traducción Viviente, ahora bien, si me obedecen y cumplen el pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. En Santiago 1:25, versión Reina Valera, también leemos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la, la de la libertad y la persevera, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿no? Aquí mismo dice su palabra, que no solo seamos oidores, sino hacedores, ¿no? Y seremos felices, seremos bienaventurados, ¿no? ¿No? Vemos cómo el Señor bendice al que le respeta, ¿no? Al que tiene un temor reverente al Señor, ¿no? Vemos que eres un Dios justo, ya sabes que a cada uno también da según sus actos, ¿no? Vemos cómo el Señor también aquí a muchos mm, ha corregido, ¿no? Como dice a sus hijos, Él va a corregir, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces nos duele esa corrección, pero es lo mejor para nosotros y muchas veces ha sido de gran bendición porque nos da, imagínate que el Señor no nos corrigiera, seguiríamos viviendo en ese camino pecaminoso y todo eso, pero ahora cuando el Señor nos corrige, decimos gracias Señor, porque yo quiero seguir en tus caminos, porque yo quiero queremos agradarle a Él, ¿no? Luego leemos el versículo 5, ¿no? Que tiene como título, como ciudadanos útiles. Y les leo, que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. El pueblo judío estaba orgulloso, ¿no? De su herencia y quería ver las bendiciones de Dios en Jerusalén. Se dieron cuenta que eran enriquecidos, que eran enriquecidos, ¿no? Y oraban también por la paz, la prosperidad de Israel y Jerusalén. Muchos de estos salmos terminan con una oración por la tierra y la ciudad. Es muy importante también que oremos por nuestro país, por la ciudad y por los que van a gobernar nuestra tierra, ¿no? Y me acuerdo que cuando leí el libro de Daniel, en muchos capítulos los habla sobre el cielo gobierna. Me quedé sorprendida de verdad de cómo, o sea, en todo el libro de Daniel dice el cielo gobierna, el cielo gobierna. O sea, el Señor es el que tiene el control de todo, de todo. Les recomiendo leer el libro de Daniel. Me quedé impactada, bueno, por todos los libros, cada vez siempre digo, si Gálatas lo leo en ese tiempo, les recomiendo Gálatas. Si leo el otro libro, pues bueno, me encanta. O sea, te quedas sorprendida y ves tantas cosas. O sea, es que nada escapa del control del Señor. El Señor tiene el control de todo. ¿No? De todo, de todo. No hay nada que escape de sus manos y Él muchas cosas permite, ¿no? En eso. Entonces les recomiendo que lean el libro de Daniel. Es muy interesante y muy bonito, la verdad. Bueno, leemos el Salmo 25-22, versión Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Salmo 72-18-19, versión Reina Valera. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El Salmo 125:5, versión PDT. Pero a los que se desvían por caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen maldades. Que haya paz en Israel. El Salmo 122:9, versión Nueva Traducción Viviente. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Y en Levítico 26:4, versión Reina Valera también. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará fruto. El Salmo 81:16, versión Reina Valera también. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciará. Vemos cómo es el Señor, quien da fruto, quien da la lluvia, todo, absolutamente todo. Él tiene el control de todo, ¿no? Él es el quien da la bendición a su pueblo, ¿no? El Señor es el que tiene control de todo, de cada lugar, de cada ciudad, de cada persona, ¿no? Y también vemos que estas circunstancias difíciles que puedan estar pasando muchos países o lugares, ciudades, ¿no? Es para buscar el rostro del Señor, ¿no? Para someternos a Él, ¿no? Humillarnos a Él, ¿no? Que Dios extienda realmente su gracia y su
misericordia a cada país, a cada ciudad. Por ejemplo, leemos, porque es algo que es muy conocido, ¿no? Eh, y dice, ¿no? En Segunda de Crónicas 7:14, versión Dios habla hoy. Y si mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar. Qué hermoso. O sea, el Señor, si te humillas y lo buscas de todo corazón y cambias tu conducta, ¿no? Él va a perdonar tus pecados, Él va a hacer prosperar tu país. Y muchas veces, o sea, es ponernos todos a buscar el rostro del Señor que perdone, ¿no? Bueno, este libro, ¿no? De crónicas, ¿no? Me gusta también, ¿no? Porque es hermoso, o sea, bueno, toda su palabra del Señor realmente es hermosa. Si tú te pones a leer tanto el Salmo, todos los salmos que hemos estudiado, ¿no? Qué hermoso, sobre todo el Salmo 119, que pasa por distintas aflicciones, pruebas, luchas y todo eso. Bueno, a mí en mis comienzos fue un salmo que me encantó un montón. Era algo que veía cómo el salmista pasaba por distintas pruebas, ¿no? Pero ahí estaba el Señor y bueno, y todo eso. Bueno, chicas, les animo a que lean la palabra del Señor y es lo que nos va a sustentar cuando estemos pasando por distintas pruebas, distintas aflicciones. Y bueno, eso un poquito. Bueno, para terminar, estamos con el versículo 6, que tiene como título, ¿no? De la enseñanza esta, como abuelitos satisfechos, pone así, ¿no? Les voy a leer el versículo 6. Que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Aquí vemos 3 generaciones representadas en este salmo, todas ellas caminando con el Señor, ¿no? Podemos ver en Éxodo 34:6 y 7, en versión Reina Valera, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Somos tan propensos realmente a recordar cómo Dios juzga a generaciones, ¿no? Perdón, somos tan propensos a recordar cómo Dios juzga a las generaciones siguientes si imitan los pecados de sus antepasados. Pero debemos también recordar que Él también transmite las bendiciones cuando nuestros antepasados han sido piadosos, ¿no? En Deuteronomio 5:8 vemos del 8 al 10 en versión Reina Valera. No harás para ti esculturas ni imagen alguna, perdón, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Que el Señor extienda su gracia y misericordia de verdad hacia cada uno de nosotros, ¿no? Porque aquí dice eh, que no debemos hacer imágenes, ¿no? Que no debemos tener nada, nada, absolutamente nada idolatrado, ¿no? Muchas veces antes podíamos idolatrar a nuestros hijos, a nuestro esposo, y hoy sabemos que el único que tiene que ser primero en nuestras vidas es Dios, es Él, es Él. No tenemos que tener dioses de ninguna manera, ¿no? Luego leemos en Salmo 33:12, versión Reina Valera, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí, ¿no? Y bueno, como conclusión de este Salmo 128, ¿no? La felicidad y la prosperidad se encuentran en el temor al Señor, viviendo en obediencia. Oramos por las familias que conozcan y tengan un temor reverente realmente, ¿no? Porque el Señor toque sus corazones y haya una transformación en sus vidas, ¿no? Por familias que realmente lo adoren y sepan y conozcan, no conozcan a un Dios de oídas, sino a un Dios de verdad, a ese Dios que cada uno de nosotros conocemos, ¿no? Que es hermoso. Yo lo conocía de oídas, ¿no? O también lo llamaba un Dios de bombero, ¿no? Que solo lo llamaba cuando lo necesitaba y de ahí ni me acordaba. Pero hoy quiero depender cada día de Él. Hoy sé quién es Él, quién me ha rescatado, quién me sustenta, quién hace que cada día pueda despertar, porque mañana yo no lo sé si despertaré o no. Él hace que mi corazón bombee o deje de bombear.
eres el quien renueva mis fuerzas, eres todo, ¿no? Entonces, que tengamos un amor reverente hacia Él, que lo amemos. Yo me siento una mujer bendecida realmente. El Señor ha llenado tanto en mí. Es increíble, realmente yo me siento afortunada. Puedo tener el acceso directo al Señor en cualquier momento para orar y bueno, compartirles eso un poco, ¿no? Y porque solo Él es el camino y la verdad. Bueno, tal vez no tiene nada que ver con esto, pero bueno, las hermanas saben que yo tenía que hacer un viaje. Yo vivo en España y ahora estoy en Perú. Y bueno, pues a veces uno planifica cosas, ¿no? Teníamos un viaje de venir a Perú, pero de pronto mi hijo se enferma de neumonía. Y pues bueno, para entender la soberanía del Señor, que nosotros podemos planificar, pero Él es quien tiene la última palabra. Y nosotros dijimos, bueno, Señor, aquí está. Si es tu voluntad que viajemos, viajaremos. Y si no, pues no, lo aceptaremos, porque es así. Cuesta, sí, a veces cuesta aceptar, pero es lo mejor, aceptar su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para cada uno, y es rendirnos, sí, porque pensábamos, bueno, ahora no viajamos, y qué va a pasar, y que esto, pero dijimos con mi esposo, bueno, Señor, tú sabes lo que haces, y si nos permites viajar, viajaremos, y si no, Señor, aquí estamos. Y bueno, gracias a Dios mi hijo mejoró, porque estuvo muy malito, hizo unas fiebres muy, muy fuertes, de verdad fue difícil, estuvo ingresado, todo, pero aquí estamos, y gracias, solo es Él quien nos ha sustentado, solo es Él quien nos ha permitido y es entender su soberanía, su voluntad y que muchas veces puede que no te agrade, pero es lo mejor. Solo eso quería compartirles y muchas gracias a todas y un fuerte abrazo y un beso. Damos muchas gracias al Señor por lo que nos ha enseñado este día y bueno, les esperamos primeramente el Señor el día de mañana para concluir la semana. Gracias a quienes nos ven y quienes comparten este video, estas enseñanzas. Reciban un abrazo desde Chiapas, México. Bye bye.